¿Y yo te veo a ti o quieres que voltee para allá? A mí, ¿A si ti? quieres Sí. ver Ok. No, allá, yo creo como que tú te contigo, sí. sientes. Muy bien. Bueno, a ver, me va a dar calor. Pero mira, de vez en cuando acá es bueno. ¿Sí? Ajá, Ok. De vez en cuando. ok, muy bien. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de 360 Equidad Terapéutica y Sinergia Social. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Fernanda Giannakopoulos, que tiene una historia de vida impresionante, llena de luz, de resiliencia, de cariño, de cómo la transformación que nos lleva el amor y la conciencia, que a veces nos obliga a ir hacia lugares donde no se habían marcado el trazo, nos hace encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Fernanda, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí, de poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Pues bien, antes de entrar en materia con el tema de tu hermano, me gustaría que nos contaras quién eres hoy, qué haces, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies. Muy bien. Bueno, soy Fernanda Giannakopoulos, tengo 29 años y yo ahorita me dedico a pintar. Pinto cuadros abstractos, es mi trabajo de tiempo completo desde pandemia, ya tengo algunos años. Me gusta mucho la naturaleza, deportes outdoor. Siempre he sido como una persona muy social, muy alegre, muy creativa. Y creo que más o menos pues así es mi día a día. Muy bien, Sí. excelente. ¿En qué te inspiras para pintar? ¿En qué me inspiro? Ahorita la metodología que yo uso para trabajar es como en base a la esencia de mi cliente. O sea, yo trato de conocer un poco la familia o el lugar en donde va a estar la obra y aterrizar lo que ellos quieren sentir a través de esa obra. Primero hacemos una propuesta digital y ya que me autoricen la digital, hago la obra física. Wow, Sí, excelente. Luego nos enseñas algo de lo sí, que claro. haces. Bien, pues me gustaría que pudiéramos empezar a crear una línea de tiempo desde cuando estaban tú y Manuel más chiquitos, el momento en el que, pues tú eres mayor que él, ¿no? Sí, 4 años. Sí, sí, ¿te acuerdas cómo fue el proceso en el que nació? ¿Cómo era tu familia? Sí, bueno, mira, podemos empezar porque, bueno, yo soy la hija mayor, yo tenía 4 años cuando mi mamá pues estaba embarazada de Manuel y nace Manuel. Manuel fue un bebé prematuro, nació de 6 meses, mi mamá tenía 6 meses de embarazo, nació en Año Nuevo, 31 de diciembre, eh, y sí recuerdo que fue como pues mucho caos en ese momento en la familia. Eh, Manuel nace, esto pues yo estaba muy chiquita, pero ya más grande mi mamá pues lo platicaba, ¿no? Que eh, cuando nace Manuel a mi mamá la durmieron y estuvo como 3 días más o menos sedada y ya que despertó pues el doctor le dice que Manuel tiene 99.9% de probabilidad de que no, pues no le va a librar porque sus pulmones no habían madurado lo suficiente para poder respirar por sí mismo, ¿no? Ujú. Estuvo alrededor de 3 meses en incubadora, fueron pues muchos doctores, muchas medicinas, se le hizo como mucho procedimiento durante esos 3 meses hasta que ya pues lo dieron de alta y aquí está todavía con nosotros, sano y súper alto y grande y fuerte. Pero sí fue un proceso muy duro para mis papás en ese entonces, pues el nacimiento de Manuel. Después, también, pues por pláticas de mi mamá, yo me acuerdo mucho que decía como que el primer año de Manuel fue un año también riesgoso porque tenía este tema de cuando les acuestas y no pueden, de repente dejan de respirar, entonces pues como apnea no, no sé cómo se llama exactamente el problema, pero sí, o sea, al acostarlo podía dejar de respirar. Entonces fue un año que mi mamá estuvo con él en la mecedora 24 horas Wow. porque no lo quería soltar y no quería correr como ese riesgo, ¿no? De dejarlo en la cuna. Y pues en general creo que de chiquito pues él demandó mucha atención y aquí quiero hacer como hincapié en algo que he platicado varias veces o me gusta mencionar, que siento que de alguna forma, no lo sé, pero yo nunca sentí que mi mamá me quitara atención a mí o que me hicieran a un lado por esta atención que él requería como, pues sí, como bebé prematuro que ocupaba cuidados más como personalizados o no sé cómo decirlo. Pero mi mamá siempre como que encontró la forma de estar para ambos y ambos, bueno, yo también como sentirme muy importante Atendida. para ella y querida y así, ¿no? Entonces, pues sí, fueron los primeros 2 años, yo creo, más o menos así.
Después, aquí ya empezaron a notarse como diferentes temas de lenguaje, o sea, no habló hasta los 3 años, tenía algunas crisis también como que al principio pues se direccionaban más como a conductuales, cuando entró al kinder también, o sea, como que en el kinder pues empezó a ser un tema la falta de atención, las crisis conductuales, el lenguaje, no sabían bien pues como que de dónde venía y lo diagnosticaron hasta que Manuel tenía 6 años, si no me equivoco, 6, 7 años más o menos. Ok. Recuerdo también cuando estaba en el kinder, lo diagnosticaron, él estaba en tercero de kinder, pero ya lo estaba haciendo por segunda vez consecutiva. Luego repitió 2 veces tercero de kinder, que es cuando le dan el diagnóstico. Cuando pasa a primaria, me acuerdo que mi mamá hizo una campaña de concientización, porque creo que en ese momento también, pues todavía no había tanta información sobre el autismo. Y mi mamá me acuerdo que hizo flyers y hizo una junta con los papás y como, sí, pues esta parte de concientizar a los papás buscando esa parte de que, pues como papás concientizaran a sus hijos para esta convivencia con Manuel, ¿no? Y se lograra como una inclusión, digamos. Exactamente, Sí, a sí. partir de la información. Exacto, Muy sí, bien. sí, sí. Y realmente se podría decir que toda su primaria, o sea, los 6 años de la primaria, lo que se estuvo trabajando con la psicóloga de la escuela fue la integración. O sea, que él pudiera como socializar, convivir, quizá adaptarse a ciertas reglas, a cierta rutina, más pues no hubo mucho avance en la parte pues de las materias y lectoescritura y todo esto, ¿verdad? Entonces, Manuel se gradúa de sexto de primaria, pero no logró la lectoescritura, pasó, pues creo que 7 es como el pase y fue lo que le dieron, y siempre se trabajó más, te digo, como esta otra parte. ¿Y en familia cómo era? ¿Cómo vivías tú eso? Toda su primaria, ¿cómo lo vivías tú como hermana mayor? En familia creo que realmente la dinámica era pues una familia normal, o sea, había convivencia en mi casa a la hora de la comida, a la hora de la cena, con mi mamá sí, ambos convivíamos mucho de ver películas, ir al parque. También yo creo que aproximadamente de la mitad de la primaria de Manuel, o a partir de la mitad de la primaria de Manuel, mi familia empezó a pasar por una crisis económica pues severa, o sea, vivíamos muy al día, entonces lo económico también era un tema pues para esta parte del seguimiento de Manuel como psicólogo, terapias, tiene también una ligera, pues se podría decir parálisis en su lado izquierdo, entonces en la parte motriz también batalla, ¿no? Para caminar un poco, requería terapias de rehabilitación, de pues, tipo fisioterapeuta y así, pero económicamente pues sí estábamos muy limitados. Creo que es una parte que sí volvió como muy complicado el desarrollo de Manuel en esa edad o en ese tiempo. Y por lo mismo también digo, nuestras actividades pues era mucho estar en casa. Convivíamos mucho con mi mamá, pero en casa. Casi no salíamos. Y también pues esto limitó la parte social de Manuel. Si hablo, por ejemplo, también como de mi familia, o sea, mi familia, tíos, primos y como la familia de mi mamá, mis papás se separaron cuando yo tenía 7, Manuel tenía 3. Correcto. Mi papá vive en Guanajuato, toda su familia es de Guanajuato, entonces prácticamente se rompió el lazo desde entonces. Y siempre fue más como la familia de mi mamá, o sea, mis tíos, mis primos. Y también se hizo como esta misma campaña de concientización en cuanto al autismo cuando se recibe el diagnóstico de Manuel. Con la familia. Con la familia, sí. Pero creo que desde siempre existe como esta barrera o limitante, no sé, que también como al ya estar nombrado o etiquetado como que entra mucho miedo, ¿no? Yo creo por parte de, pues de las personas que a lo mejor no han estado expuestas a esa convivencia muy cercana. Entonces sí es como mucho el, ay, es que si digo esto a lo mejor no me va a entender, o si pasa esta crisis, ¿qué voy a hacer? O ese tipo de dudas o de incertidumbre frena mucho, pone una barrera muy grande en la convivencia, ¿no? Desde siempre, pues, fue como de esa manera. Y también, por otra parte, como en estos años de Manuel, pues creo que mi mamá sí fue creando como una burbuja por esa misma, ¿cómo se podría decir? Pues yo creo que temor, o sea, que ella era la que sabía cómo manejarlo, cómo resolverlo, cómo hacer que él estuviera seguro. Quizá cuando salió de sexto y empezó pues la adolescencia, también empezaron muchas crisis de ansiedad. Y esas crisis
hasta cierto punto, si no se contenían, pues detonaba en agresividad. En agresividad de empezar a gritar, de querer hacer daño. Nunca hizo daño, pero sí como, te quiero tirar una patada. Entonces como que él hacía de que, como que tiraba una patada, pero su misma motricidad pues no le permitía llegar a hacer ese daño, ¿no? Pero sí, la ansiedad pues escalaba a agresividad. Creo que eso era uno de los temores más grandes de mi mamá, como de si no estaba ella en alguna situación con alguien más, pues cómo se iba a controlar esa parte. ¿Tú cómo te sentías cuando sucedían esas crisis? ¿Cómo lo manejabas? Yo, en toda esta etapa, ahorita llegamos pues al punto del fallecimiento de mi mamá, yo no era una hermana tan presente. O sea, toda esa responsabilidad y toda esa gestión emocional de Manuel siempre fue de mi mamá. Entonces, quizá yo pues platicaba con mi mamá, trataba como de tener este tipo de conversaciones de, pues no pasa nada, estamos aquí en la casa. Creo que era simplemente eso, o sea, como el acompañamiento emocional a lo mejor entre nosotras, pero sí toda la responsabilidad y la pues, gestión de esto siempre fue de ella, totalmente. Yo cuando estoy en prepa empiezo a trabajar, entonces a partir de ahí, que estamos hablando que yo tenía como 16 años y mi hermano tenía 12, entonces es esta etapa de la adolescencia de él, empiezan las crisis, yo empiezo a trabajar, como que yo siempre me despegué mucho de, pues de la parte de lo que pasaba en mi casa y me concentré más en la escuela y en trabajar, porque como te comento, pues teníamos una situación económica complicada. Y creo que esa era una de las mayores preocupaciones de mi mamá, o sea, como al yo no ser una hermana presente, pues para ella yo no estaba teniendo como este vínculo con Manuel de, pues el día que ella no esté, nosotros tener como un vínculo sólido o, sí, creo que es eso, como un vínculo sólido. Sí. ¿Y cómo fue entonces el proceso en el que tu mamá empieza a enfermar? Bueno, esto vino ya más adelante, fue en pandemia, en el 2020 empezó pandemia, mi mamá se enfermó en el 2021. Como cierre así tipo de lo anterior a esto, Manuel, digo, fue como creciendo en esta burbuja de mi mamá era la que sabía solucionar o llevar el tema este de las crisis. Entonces, por lo mismo y la situación económica, Manuel realmente casi no salía. O sea, después de primaria, mi mamá decidió no inscribirlo en secundaria, porque pues era secundaria pública y estaba como todo este tema del bullying y no lo quería exponer. No teníamos como recursos económicos para buscar alguna escuela privada o otro tipo de seguimiento académico. Un modelo alternativo. Exactamente, que pues obviamente se ocupaba pagar, no teníamos carro también como para el transporte. Era una situación compleja. Después llega pandemia. Mi mamá se enferma en el 2021 y pues estuvo enferma en casa, yo calculo alrededor de unos 15 días más o menos. Fue un proceso muy, muy complejo porque todavía en este punto Manuel era 200% dependiente de mi mamá. O sea, ellos eran juntos 24/7, dormían juntos en la misma recámara, todo el tiempo estaban juntos. O sea, Manuel nunca estuvo sin mi mamá. Yo creo que las pocas veces que llegó a estar sin mi mamá era a lo mejor una vez cada 2 meses, que en ese tiempo mi exnovio y yo lo sacábamos a algún lado, al parque o a comer o lo que sea. ¿Y cómo te iba? Pero era muy poco. Bien, o sea, creo que yo también siempre lo abordaba como con mucho temor, o sea, de, oye, a ver si no pasa algo así, pero creo que bien. Antes también siempre buscábamos mucho como esta parte de cuidar que el entorno a donde fuera a salir fuera o estuviera en las óptimas condiciones para él en cuanto a que no hubiera mucho ruido, que si le daba una crisis pudiéramos salir rápido, que sí, creo que más que nada esto, como que el tema del ruido, el que si él se ponía incómodo, pues podernos ir en el momento, y si no se prestaba a esas condiciones, mi mamá era como, no, mejor no vamos, o que no vaya él, o así, ¿no? También mi mamá dejó completamente de lado como, pues ella como mujer, o sea, su vida social, o sea, su vida era mi hermano completamente y yo me incluyo también, o sea, nosotros incondicionalmente. Wow. Y por lo mismo que pues nunca se separaron. Entonces, mi mamá se enferma. En ese momento, yo en pandemia, digo, pues fue cuando empecé a pintar y a vender cuadros. Antes de pandemia,
yo había puesto una academia de arte, entonces tenía como la academia, las maestras, tenía otros 2, 3 trabajos y pues llega pandemia, me quedo sin nada, literal, tuve que cerrar la academia, de los otros trabajos también me quedé sin ingreso y fue donde pues por necesidad empecé a vender cuadros. Y dentro de estos meses de pandemia, la verdad me empezó a ir muy bien con la venta de los cuadros y justo en el punto en el que enferma mi mamá, yo tenía mucho trabajo, o sea, yo ya tenía pedidos de 2, 3 semanas y estaba, o sea, así de trabajo. También cabe recalcar que por lo mismo que yo venía con mucho trabajo, contraté a una de las maestras que tenía antes en la academia como ayudante en mi casa para pues las guías, todo este tema como de logística o de administración de los envíos de los cuadros. Iba a mi casa 3 veces por semana en la mañana y ella fue la que contagió a mi mamá. Entonces se cuenta que ella, pues sí, contrae COVID, no se dio cuenta hasta un día en mi casa que se empieza a sentir mal, se va a su casa, se hace la prueba y ese mismo día en la noche me dijo, Fer, acabo de salir positiva. Obviamente en mi casa pues nos asustamos y mi mamá empieza a sentirse mal, creo que como 2 días después. Entonces pues era evidente que era COVID, se hizo la prueba positiva. Ahí empieza como todo este tsunami literal, porque era como, pues mi mamá tenía que estar aislada, yo estaba cuidando a mi mamá, tenía que cuidar a mi hermano, tenía que trabajar, me quedé también sin la chava que me ayudaba, o sea, fue un tsunami, literal, un torbellino de bastantes semanas. Al principio yo quería como pues todo, ¿no? Yo quería cuidar a mi mamá, atendía a mi hermano, seguía con mi trabajo, pero pasaron 3, 4 días y me di cuenta que no era sostenible, o sea, obviamente empecé a cancelar pedidos, me enfoqué más en mi mamá y en mi hermano. Digamos que mi mamá los primeros 4 o 5 días estuvo bien, o sea, como una gripa fuerte, y después empezó como a empeorar en cuanto a se veía que la gripa o el COVID, o sea, le estaba pegando muy fuerte. O sea, ella se veía cansada, se veía como cuando te da una gripa muy fuerte, o sea, que te duele el cuerpo, que no tienes energía, así fue como empezó los primeros días. Después, pues ya semanas después le empieza a bajar la oxigenación y fue cuando la internamos. Entonces, ese día, o sea, como de dar el paso de estar en mi casa y de tienes que internarla ya, o sea, que me dijo el doctor, es ya, creo que fue el más difícil. Fue el más difícil y fue donde, pues como que a mí emocionalmente me pegó más. Entra mi mamá al hospital, estuvo en el hospital como 2 semanas más o menos, 2 o 3 semanas, así estuvo un buen rato en el hospital. Y aquí vamos a entrar en la parte de pues cuando mi mamá se va de la casa al hospital, yo me acuerdo mucho que Manuel, o sea, yo la llevo al hospital, Manuel se quedó con una amiga de mi mamá que se fue a la casa ese día con él, me acuerdo. Llevo a mi mamá al hospital, pues estuve un rato con el trámite y todo, regreso a mi casa, la amiga de mi mamá se va y Manuel me empezó a preguntar, ¿y dónde está mami? ¿Y dónde está mami? Y yo, está en el hospital porque está enfermita, pero en unos días va a regresar. Y yo, así, ¿no? En unos días va a regresar. Ese día me preguntó varias veces, no sé, 4, 5, 6 veces por mi mamá. Mi respuesta siempre fue la misma. Está enferma, fue al hospital, en unos días regresa. Al día siguiente, igual, o sea, me pregunta varias veces, mi respuesta era la misma. Y me acuerdo mucho el segundo día en la noche, yo me dormí con él en la cama de mi mamá y pues él en la otra cama. Y me dice, Fer, ¿dónde está mami? Yo quiero que regrese mami. Le contesto lo mismo que está en el hospital. Y me acuerdo que esa vez se agarra a llorar y como que con muchos sentimientos, o sea, lloró mucho, ya no me dijo nada. Después como empezó una crisis de ansiedad de no, es que yo estoy enojado, quiero que venga mami, ¿dónde está mami? Y empezó como más como con coraje, ¿no? Como que la ansiedad empezó a subirse, empezó también como esta crisis de agresividad conmigo y me acuerdo que como que yo trato de empezar a calmarlo, decirle que mami va a regresar, pero que pues ahorita no se puede porque está enferma. Se durmió llorando, me acuerdo ese día él lloró mucho, obviamente yo también, pero como que el sacar esa emoción y esa tristeza en él era lo que yo no había visto antes, o sea, de esa forma. Entonces llora esa noche, nos dormimos y al día siguiente en la mañana ya no me volvió a preguntar por mi mamá. O sea, yo me acuerdo que pues obviamente yo también estaba como con este rush del hospital, de que todos los días eran como otras llamadas con el doctor y así. Eh, pero él en sí, así como el primer día y medio de mami, ¿dónde está? ¿Cuándo regresa? Nada, Ya no. absolutamente nada.
Manuel tiene una plática como muy repetitiva de cosas como del pasado. Entonces, sí, en estos días había mucho como que, ay, cuando fuimos con mami al zoológico, X, sacaba como una anécdota anterior en la que quizá mencionaba a mi mamá, cosa que era normal también desde antes, como este tipo de anécdotas y de plática, pero lo decía como si nada, o sea, ya no preguntaba, ¿no? Que pues, ¿De cuando dónde regresaba está mi mamá. aquí? Sino Ajá, como compartimos con ella tal así es, cosa, pero como hoy ya normal, no. como cualquier otro día. Ujú. Pasan así los días, mi mamá pues empieza a grabar en el hospital, la tuvieron que intubar, después le hacen prueba, como después de 2 semanas, de COVID, ya salió negativa, pero pues seguía sus pulmones sin poder levantar la oxigenación. Entonces la pasan del área de COVID, que tenía la boca como enfrente, a cuidados intensivos o cuidados intermedios, creo, pero ya del área normal del hospital, ¿no? Ujú. Y la pasan porque el doctor me dice, si ya no tiene COVID, pues no estoy entendiendo por qué sus pulmones no están reaccionando. Hay que hacerle, no sé si una resonancia o tipo un estudio, ¿no? De los pulmones. La cruzan, le hacen este estudio y cuando le hacen este estudio me dice el doctor como sus pulmones están, no recuerdo tampoco cuál es el término, pero como que se empiezan a hacer piedra. Ujú. Entonces, aunque ella ya no tenga COVID, pues ya no va a poder volver a respirar por sí sola, ni con oxígeno. O sea, los pulmones estaban como un 70-80% ya pues duros, o sea, hechos piedra, entonces ya no le permitía tener La captación de ajá, oxígeno. para respirar. Le digo, ¿qué pasa? O sea, ¿qué podemos hacer? Sí me mencionó un medicamento que pues se intentó ahí que funcionara el medicamento, no hubo respuesta. Y me dijo, no, pues aquí lo único que va a pasar es que como su cuerpo no está recibiendo el oxígeno suficiente, poco a poco se van a ir deteriorando otros órganos, hasta que pues ya su cuerpo pues, se va a deteriorar, ¿no? Me dijo, podemos esperar, o sea, que vaya pasando como este proceso, pero ella va a tener que estar aquí intubada y no va a poder salir ya del hospital. O se podía como esta parte de, pues, aumentar la sedación y poco a poco irla orillando a un paro cardíaco, ¿no? Y pues yo decidí la segunda parte. Más o menos, sí. Claro. Sí, 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 sí. Ese fue otro día muy complicado y pues pasa eso. Mi mamá falleció como a los 2 días más o menos. Cuando fallece mi mamá, yo me acuerdo que como que para entonces yo ya tenía como mucha aceptación de la situación. O sea, desde que me dijeron esta parte de o la vamos a dejar aquí días, meses a que se siga deteriorando su cuerpo o pues puede como descansar en paz, ¿no? Y me voy por la segunda. Creo que lo hice como con mucha calma y mucha tranquilidad porque mi mamá y yo siempre tuvimos una relación como platicábamos mucho, o sea, como que nos conocíamos mucho, mucho mutuamente. Entonces a mí me daba mucha paz como esta parte de, sé que yo hubiera decidido lo mismo si fuera para mí, si fuera para ella, lo que sea. Entonces como que yo estaba muy tranquila, o sea, con la situación. Sé que hice lo mejor que pude durante todo el proceso. Sé que también antes, o sea, en vida, pues también hice como lo mejor que pude siempre. Y eso es algo que siempre me dio mucha paz y mucha tranquilidad en cuanto a mi relación con mi mamá, ¿no? Eh, Fallece mi mamá y a partir de ahí fue como, bueno, pues, ahora que sigue, ¿no? O ¿cómo voy a llevar ahora, ¿no? Este nuevo estilo de vida? Porque obviamente yo tenía en mi panorama esta situación de mi mamá, que mi mamá era 24/7 con Manuel. Entonces, para mí era difícil imaginarme yo 24/7 con Manuel cuando también tenía que ser el sustento económico, porque pues Claro. no había de dónde. O sea, mi papá, te digo, desde los 7 años, él está en Guanajuato y nunca fue soporte económico. Herencia, pues, pues no teníamos casa, no teníamos carro, no teníamos nada. Digo, yo ya estaba pagando mi carro, pero sí no había de dónde. O sea, yo tenía que aportar esa parte. Y creo que siempre fue como, pues el camino se fue abriendo. O sea, gracias a Dios, en pandemia, económicamente, te digo, me empezó a ir mejor. Luego contraté a una chava, como una muchacha de quedada, obviamente con cierto perfil y todo, para que me ayudara, pues, a que, como Manuel siempre estuvo en la casa, yo fue como, pues él va a seguir en la casa, pero necesito a alguien que esté con él para, pues, yo poder seguir trabajando. Claro. Y ese fue como, digamos, el plan o el modelo al principio. Contraté una señora en la casa que me ayudaba a hacer la comida, que convivía con Manuel, que si él necesitaba algo, pues estaba al pendiente. Yo empecé a trabajar más también como en este vínculo emocional con él, o sea, de relación de hermanos,
de invitarlo como a cosas mías, a que si yo tenía que hacer una vuelta me acompañara. Yo desde que mi mamá estaba en el hospital incluso, como había cosas que yo tenía que hacer, que no lo podía dejar solo en la casa, y pues como estaba COVID y mi casa en ese momento estaba infectada de COVID porque mi mamá salió con COVID, pues obviamente nadie quería acercarse, ¿verdad? Claro. Entonces no me quedaba de otra más que me tienes que acompañar, o sea, y si yo iba al súper o si iba a lo que fuera de vuelta, pues me tienes que acompañar porque pues no lo podía dejar solo. Y me empecé a dar cuenta que realmente tenía mucha tolerancia a muchas cosas. Creo que a raíz de que mi mamá ya no está, fue muy rápido en las primeras semanas y fue aumentando como esta madurez o esta tolerancia en él a diferentes escenarios a los que antes era muy susceptible. Creo yo que mucho tiene que ver, pues, que mi mamá en ese momento era como su persona de confianza, entonces está como esta parte como, ay, me incomodo tantito, entonces es como, no, yo no quiero estar aquí, entonces empieza como que el berrinche por esa misma comodidad de que mi mamá pues siempre le daba por su lado, ¿no? Entiendo, sí. Entonces ya no está mi mamá y siento que él como que quizás salió también de esa zona de confort y a lo mejor sí eran escenarios que lo incomodaban porque en ciertas ocasiones sí lo llegué a ver, no sé, por ejemplo en el súper, si había mucha gente que como empezaba, ¿no? Esta ansiedad, pero aprendió a gestionarla de una forma brutalmente como rápido, bien, o sea, él fue madurando muy exponencialmente en muy poco tiempo. Y tú pudiste observar y presenciar en él cómo se podía adaptar. Exactamente, sí. ¿No? Y fue algo que me empezó a mí a sorprender mucho, o sea, yo lo platicaba con mi familia porque les decía, es que, te voy a poner un ejemplo así, antes nuestras salidas a pasear era, vamos a ir a comer o a cenar a algún lado, y teníamos que ir a algún lugar que a Manuel le gustaba, que era McDonald's, Peter Piper Pizza, o unos tacos por mi casa tipo de carne asada y que vendían papa asada. Y tenían que ser esos 3 lugares, o sea, no podía ser Carl's Jr., no podía ser otro lugar de hamburguesas, no, era McDonald's porque a Manuel le gustaba McDonald's, o Peter Piper Pizza porque esa era la pizza que le gustaba, y aparte tenía que ser de que 12 del mediodía que no hay gente, ¿sí? Y si no era ese escenario, no íbamos. ¿Por qué? Porque no va a querer comer, no le va a gustar, va a haber mucha gente, entonces pues no, se cancelaba. Sucede mucho que las mamás que tenemos hijos con ciertas necesidades, no solo tenemos licenciatura y maestría, tenemos doctorado en especialización del gesto, de la mirada, del llantito, ¿no? Y creo que esto que cuentas es muy valioso porque es ayudarnos a nosotras también a ampliar la mirada y a darles la oportunidad de exponer los otros ambientes para que descubran qué pueden hacer. Ese ha sido el mayor aprendizaje, totalmente. Sí. Porque entonces, en esta especialización, como me lo cuentas, pues de una relación tan cercana entre ellos dos, que tú presenciabas de alguna manera, ¿no? Pues estabas presente, pero ya el momento de entrar a esta cotidianidad llena de detalles, forzaste el camino hacia, tenemos que hacer esto, ¿no? Ya no es como la elección de, pues, este que te gusta o este que te gusta, ¿no? Tal vez ninguna te va a gustar, pero lo tenemos que hacer. Ajá. ¿Qué va a pasar? No sé, pero vamos juntos. Sí, y ¿no? creo que también siempre fue mucho como, o sea, al menos yo internamente, creo que nunca tuve esta actitud como tal cual la palabra forzar o a, pues, o sea, como por no batallar yo de, pues es que si no vas, tienes que ir y te tienes que adaptar y no hay de otra. O sea, creo que siempre fue más como desde la aceptación de la situación como tal. Y creo que mi mamá también, o sea, siempre nos inculcó mucho como esta parte del amor, o sea, de hacer todo desde el amor y desde como hacer lo mejor que puedes con lo que tienes. Entonces, si yo sabía que era un escenario complicado de a lo mejor, no sé, tengo que ir a, no sé, vamos a volver al escenario de un restaurante, como, pues vamos a ir a tal lugar, más como experimento, ¿no? Como que, bueno, pues no te voy a dejar en la casa, entonces vamos a ver qué pasa, o sea, y empezar como también esta plática de, vamos a ir a comer pizza, pero también antes yo abusaba mucho y como que a Manuel siempre lo juzgamos, no sé si sea la palabra, como muy inocente, o sea, como que él vivía en su burbuja, entonces había muchas cosas que no entendía. Mi mamá siempre lo trató también como de esa manera. Entonces al principio yo también traía como esta narrativa de, ay,
no entiende, ¿sabes? O fácilmente le puedo ahí como maquillar las cosas No para... se va a dar cuenta. Ajá, exacto. Entonces era como, es que McDonald's está cerrado. Entonces, hoy vamos a salir, vamos a comer hamburguesitas, pero vamos a ir a este otro lugar, ¿no? Ajá. Entonces yo me lo llevaba como con esa narrativa, llegábamos y sí, a lo mejor al principio era así como esta incomodidad, ¿no? Pero se comía su hamburguesa y luego era, ¿y qué hay de postre? Entonces Ajá. ya empezó como más esta apertura, ¿no? Y luego me acuerdo también, por ejemplo, no sé, una vez que fuimos a no sé qué restaurante, pero era como un restaurante así muy familiar, un domingo a las 3 de la tarde, que estaba llenísimo, esperamos mesa. Y esto que dices tú como de que empiezas a leer el gesto y así, yo me acuerdo que a mí las primeras meses a lo mejor era algo que me pasaba mucho, que como yo empezaba a ver esas señales de que podía empezar una crisis y te entra el nervio, o Sí, sea, claro. y entendía mucho también a mi mamá del por qué no lo hacía y por qué no se exponía a esos escenarios, porque te entra un nervio de, no sé, si ahorita empieza a gritar o quiere empezar a correr, y pues obviamente la gente también es como empieza así como que qué onda y entre las mesas o ese tipo de escenarios. Pero después también algo que aprendí, si te soy honesta, no me acuerdo en qué punto o cómo, pero creo que mucho tiene que ver como cuando tú como tutora, cuidadora, responsable de él, te empieza a entrar esta nervio y esta como ansiedad también de chin, y si pasa esto y si no, y como que te empieza a poner tensa, eso se lo transmites a él. Entonces como que sí, exponencialmente la situación se vuelve más tensa y más, así como que con la chispita pues explota, ¿no? explotan por dos. Y en el momento en el que yo aprendí a relajarme, ya, no va a pasar nada. Y si corre, pues que quiera correr, que corra, no corría. Se quedaba en la mesa platicando. O sea, entonces como que esa energía también se comparte. Sí. Es importante con la misma energía tú poderle transmitir a la seguridad de que estamos en un lugar seguro y no Confío pasa nada. en ti. Ajá, exacto. Todo está bien. Sí. Las mamás muchas veces decimos que estamos conectadas en Bluetooth. Ándale, sí, justamente entonces, eso. Sí. Tú empiezas a ver algo y ya te estás encendiendo y aunque pongas cara de todo va a estar bien, te siente la energía, y exacto, lo proyecta, sí, ¿no? Sí, eso Oye, es me totalmente... gustaría hacer tantito una pausa sobre, pues, cómo fue la manera en la que tú pudiste compartir con él el duelo de tu mamá. Esa es una historia importante, porque de primera instancia yo lo llevé fatal, o sea, sí, fatal. Como te platicaba ahorita, pues creo que siempre abusamos de esta parte de que él estaba en su burbuja y que no entendía lo que estaba pasando. Entonces, digo, yo llevo a mi mamá al hospital y pasa esta crisis de Manuel el segundo día en el que llora mucho y está triste y luego detona en ansiedad y así. Y como a raíz de ahí él no me vuelve a preguntar absolutamente nada. Yo no toqué el tema con él. O sea, fue tabú en mi casa o como se le pueda llamar durante lo mejor, a ver, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, como 5 meses yo creo más o menos. Mutis al respecto. Sí, o sea, sí se mencionó, o sea, Manuel estaba presente en pláticas en donde pues obviamente yo decía que mi mamá no estaba o hablábamos del tema, pero así tal cual abordarlo con él, nunca lo hice. Como que dentro de mí yo sentía por esta escuela que traía, pues como que él no me iba a entender, o sea, que el yo sentarme a decirle, Manuel, mami se enfermó, ya no está con nosotros, va a estar con Diosito, o sea, como esta conversación, no sé, como que la sentía hasta cierto punto innecesaria, porque sentía que él no la iba a entender y no iba a saber yo de qué estaba hablando, y quizás solamente le iba a poner como sobre la mesa emociones, que él en ese momento tampoco me estaba, pues como demostrando, ¿no? De que extrañaba a mi mamá, o que volviera a preguntar por ella, o que yo lo notara triste de algo así como, pues sí, o sea, como esa ausencia, o sea, que él me hiciera sentir que estaba él como sintiendo esa ausencia de mi mamá, tampoco pasó. Entonces, digamos que los primeros meses fuimos avanzando como normal, como con una nueva rutina. Yo a él lo veía acoplado a la nueva rutina en los días en general, o sea, estaba contento, se reía, convivía conmigo, todo iba como marchando bien hasta cierto punto. Y hasta cierto punto, digo, yo también estaba como muy sorprendida de esta apertura que empezó a tener él, que fue en cuestión de semanas. Entonces, pues yo sentía que todo iba marchando muy bien, ¿no? Y que hasta años cierto tenía punto, él tenía 20 y yo 24. Ok. Sí. Que hasta cierto punto, pues me había ahorrado a mí esta parte de enfrentar esa conversación con él, ¿no? Hasta que pasan, digo, como 4 o 5 meses y empiezo a notar en mi casa una dinámica en la que él me empieza a decir, no me hables.
no quiero hablar contigo. Y era muy me empezó a decir de que no quiero hablar contigo y no quiero hablar contigo y me volteaba la cara. Y yo al principio lo sentía como berrinche, o sea, como que yo decía que pues, ¿qué le hice? O sea, o algo, no sé, a lo mejor quiso ir a comer hamburguesas y yo le dije que no, no sé, o sea, no, yo no estaba entendiendo qué estaba pasando, ¿no? Hasta que eso como que fue en aumento, duró como un mes más o menos esa dinámica de que no me quería hablar, pero fue aumentando. Y me acuerdo mucho un día que él baja por las escaleras en pijama, porque en ese momento no iba a la escuela ni nada, o sea, estaba en mi casa 24/7, más que cuando salía conmigo, ¿verdad? Baja en pijama y estaba la muchacha que nos ayudaba en la cocina preparando a desayunar. Entonces yo estaba en el comedor trabajando en la compu, baja las escaleras y le digo, ay, buenos días, ¿cómo amaneciste? Yo como si nada. No, no me hables. Y así me volteaba la cara. Y yo, pero buenos días, salúdame. No, no quiero hablar contigo. Y me volteaba la cara. Y yo, amaneció de mal humor. Oye, termina de bajar las escaleras, se mete a la cocina. Hola, Sandra. Buenos días, Sandra. ¿Cómo amaneciste, Sandra? O sea, como si nada con Sandra la muchacha, ajá, ¿no? Y me acuerdo que yo lo vi y dije, ¿qué está pasando? O sea, está raro, ¿no? Y ahí ya como que me empezó a hacer ruido. Te digo, esto fue en aumento, o sea que de plano ya no quería que yo le hablara para nada. Y después me acuerdo que días después de eso estaba yo en la sala de tele, estaba mi exnovio en ese momento ahí, y estábamos viendo una película y entra él, sube, y hace cuenta que se acerca así como muy... Esa fue la primera vez que lo vi triste y como con este reflejo todo él, o sea, de que realmente pues estaba angustiado, o sea, estaba como con esta ausencia o sintiendo esta ausencia, no de mi mamá, que después lo entendí, pero hace cuenta que se acerca así como triste y se le pusieron todos sus ojos llorosos y de la nada entra y dice, Fer, es que yo estoy triste, Fer. ¿Yo cuándo voy a poder tener otra mamá? No, cuando, o sea, en ese momento se cuenta que yo sentí que, como si los meses pasados, así se cuenta como una película de que la sacudes y como que la empujas, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, o sea, como que regresé 4 o 5 meses atrás, en donde pues me di cuenta, ¿verdad? Que fue un tema que nunca se abordó y que no, pues sí, no se puso sobre la mesa. Entonces me lo dice muy así, obviamente yo lo escuché, todavía no contestaba, yo ya estaba, porque nunca me lo había externado, o sea, de esa manera, y me acuerdo que yo me senté y le digo, no, le digo, pues mami ya no está con nosotros, pero no podemos tener otra mamá, le digo, somos hermanos, yo soy tu hermana y nuestra familia, pues ahorita somos nosotros, ¿no? Y él así con los ojitos llorosos, no me acuerdo qué pasó después, creo que en la puerta de su cuarto está como a un ladito de donde está la sala y la tele y eso, entonces creo que se mete a su cuarto y obviamente yo pues me agarré a llorar, y siendo honesta, no sabía tampoco qué hacer en ese momento, o sea, sí recuerdo eso que le dije, o sea, que pues ahora la familia éramos nosotros y que yo era su hermana y siempre iba a estar con él y que él era mi hermano y íbamos a estar juntos, pero creo que fue todo lo que hice, o sea, no abordé otra vez el tema, o sea, nada, pero ahí me cayó obviamente la cubetazo de agua fría de que este era el tema por el que no me hablaba, ajá, ¿sí? Y luego también, pues obviamente yo recapitulando y todo, cuando me dice el de que cuándo puedo tener otra mamá, él vio cuando yo subí a mi mamá al carro enferma y la llevé al hospital, y pues obviamente yo me llevo a mi mamá y mi mamá ya no regresó, entonces siento que para él, en su interior, pues yo me llevé a su mamá, ¿sí? Mamá. Yo me la llevé y ya no regresó, entonces siento que ese era su coraje conmigo, ajá. Sí. Porque literal no me hablaba y me volteaba la cara como enojado, o sea, era un berrinche de enojo. Entonces pasa esto, yo ese día lloré demasiado y ya unos meses antes, la mamá de una compañera mía de la prepa es conocida de Adriana y nos había presentado y me dijo como, cuando ocupes algo, mira, te presento a Adriana, platicamos un poco la situación de Manuel. Me acuerdo que Adriana también me dijo como que pues le gustaría acompañarnos, que lo que necesitara. Mi mamá siempre estuvo como muy al límite con toda la parte de psicólogos. Si te soy honesta en este momento, no sé bien por qué, o sea, pero como que mi mamá refutaba mucho cualquier consejo, cualquier así, que se salía mucho de lo que ella estaba haciendo. Okay. Entonces era como, no, o sea, mi hijo ahorita está bien, todo era como muy sobreprotector, como no exponerlo tanto. Como ella fue la que había ido creciendo con él o a la par juntos, pues ella iba haciendo el camino y los demás no podían entender ese camino, hace cuenta. Yo siento claro que ella lo veía de esa forma. Entonces, cuando yo tengo esta plática con Adriana, pues como que no le di seguimiento. O sea, dije, pues Manuel está bien en la casa,
todo ha ido avanzando bien, él está mucho más abierto, convive mejor, o sea, como que había también cosas buenas post, y así lo dejé, ¿no? Me pasa esto, y te digo, no supe qué hacer, o sea, me sentí perdida en el universo, y dije, no, pues tengo que rebotarlo con alguien que me diga qué hacer, ¿no? Y fue cuando busqué a Adriana. Me acuerdo mucho que tuvimos una plática por Zoom, le platico todo, y me dice, pues sí, o sea, efectivamente, él tiene como un duelo no procesado, y me acuerdo mucho que me dijo, tienes que platicarlo con él, decirle cómo fue el proceso de tu mamá, que tu mamá ya no está, que se enfermó, el hospital, que todo así tal cual. Me dijo, y díselo, no importa si él no te voltea a ver, si no te escucha, si llora, si tú crees que no te está entendiendo, si se enoja, o sea, no importa cuál sea la reacción de él, tú díselo como se lo dirás a cualquier otra persona. Y ya que hagas eso, volvemos a platicar para empezar ahora así como un proceso, ¿no? Y yo creo que, bueno, ok. Y me acuerdo que le saqué la vuelta como 3, 4 días, o sea, no sabía cómo abordar la situación y fue algo complicado. Es duro. Sí. Y después, otro día, otra vez, estaba en la cocina y llega Manuel y le dice a mi exnovio también de que, ¿tú me puedes comprar un cuyo? Y le digo, no, yo te lo compro. No, tú no. ¿Tú me puedes comprar un cuyo? Y él le dice que no, pues Fer te lo compra, no sé qué, así como que direccionándolo conmigo, ¿no? Y le digo, sí, le digo, vamos a la tienda de mascotas, y de qué color, no sé qué. No, es que no quiero que tú no. Y en eso se cuenta que como que se enojó, hizo berrinche y se fue a su cuarto. Y me acuerdo que le dije, ¿sabes qué? Tengo que ir a hablar con él, o sea, ya no puedo seguir como con esta dinámica, ¿no? Entonces me acuerdo que subo, entro a su cuarto y empiezo a platicar con él. Le digo, Manuel, no podemos estar enojados, le digo, mami ya no está con nosotros, y empiezo como a platicarle esta parte de que, pues, ¿te acuerdas que mami se enfermó y fue al hospital? Pues ya no está con nosotros, está con Diosito, está con tío Panchito, que es otro tío que también ya falleció, y así, empezamos a platicar, y hace cuenta que yo iba como a la mitad de la plática, y Manuel empieza a gritar así de, no, ya no me hables, no quiero hablar contigo, y empezó muy enojado, al grado que pues se viene sobre de mí. Nunca había habido como una crisis agresiva en la que sí me hiciera daño, ¿sabes? O sí intentara realmente como esta parte de la violencia. Siempre era como, te voy a patear, o desde lejos, o como que querer tirar un manotazo, pero nunca tal cual, ¿no? Entonces cuenta que esta vez sí se me lanza tal cual, y primero creo que me agarró de los brazos, me tenía así, y yo trato como de hacerlo hacia atrás. El punto es que no sé cómo, pero me fue encajonando a que la puerta estaba atrás de mí, y es como un pasillito y luego ya está el cuarto, y yo no me lo podía quitar. O sea, entonces cuenta que yo, porque aparte Manuel está alto, es flaco pero está alto, entonces yo trataba como hacerlo hacia atrás y no podía, y llegó un punto en que yo también, empecé a apretarlo fuerte porque no me estaba soltando. Entonces cuando yo lo empiezo a apretar fuerte, me acuerdo que me muerde, o sea, se cuenta que me muerde el cabello, y donde me está mordiendo, o sea, yo me acuerdo que yo empecé a gritar, estaba súper asustada, y luego ya entró mi exnovio y nos separó. Y yo estaba en shock, o sea, Claro. jamás había pasado eso, había escalado como a esa situación. Pero jamás había recibido una noticia de ese tamaño. Exactamente, o sea, creo que si para mí estaba siendo difícil enfrentar esa situación y esa conversación, pues para él obviamente fue 200% más difícil. Claro. Y pues ya, o sea, tuvimos como esa crisis. Fue un día también muy complicado. Obviamente después de esta crisis de agresividad empezó llore y llore, yo también estaba llore y llore, nos abrazamos, ya como que todo pues, fue bajando el color de la situación. Y en ese momento me acuerdo que le escribí a Adriana, le dije, Adriana, ya lo hablé, pasó esto, estoy en shock, o sea, no sé qué está pasando, no sé qué hacer. No, yo estaba perdida en el universo, te digo. Y ya, o sea, a partir de ahí ya Adriana nos dio una cita y empezamos a ir con ella, o empecé a llevar a Manuel con ella. Y fue un giro gigantesco en el momento en el que yo abrí esta puerta a dejarme acompañar por alguien pues que sabe del tema, que tiene experiencia, que sí, o sea, como una guía de la cual yo estaba caminando a como yo me quería ir abriendo el camino, pero pues no sabía hacia dónde estaba caminando, no sabía qué podía venir más adelante, ¿no? Y fue como un parteaguas o un cambio de capítulo cuando fallece mi mamá y cuando Manuel, digo, empieza como con esta independencia, madurez, tolerancia. Y después, o sea, cuando empezamos el proceso con Adriana, fue otro capítulo completamente diferente, porque después de, no sé, varias sesiones, ya teníamos, no sé, a lo mejor 1 o 2 meses yendo, Adriana me pone sobre la mesa el que Manuel podría como integrarse a alguna actividad y podía ir como a una escuela
especial, ¿no? O sea, para chicos con discapacidad intelectual. Y me acuerdo que cuando me lo dice, le dije, no, no hay manera. O sea, yo traía como toda esta, porque sí, fue algo que yo viví también de cerca, entre comillas, cuando Manuel estaba en la escuela y de repente mi mamá al principio más chico que lo llevaba a terapia o así. Y siempre Manuel puso mucho rechazo, o sea, siempre era como el berrinche en la entrada, que no se quería quedar y se batallaba, o sea, para que se quedara en la escuela. Mi mamá, por ejemplo, cuando lo cambió de escuela en primero de primaria, estuvo como 2 meses, se quedaba en la silla de la esquina toda la clase para que Manuel se pudiera quedar, o sea, porque si no, no se quería quedar. Y fue haciéndolo como muy paulatino para que no fuera tan incómodo para él y así, ¿no? Entonces, cuando ella me dice que vaya a la escuela, yo dije, no, no hay manera, o sea, no va a querer, me va a hacer berrinche. Obviamente también estaba esta parte pensando en mí, o sea, en que todas estas acciones o cambios que a él le generan incomodidad, es muy probable que detonen en una crisis de ansiedad. Y esa crisis de ansiedad, a mí, Fer, pues me consume tiempo, energía, contención, Claro. Tema emocional, ¿sabes? Y como que con la otra responsabilidad económica era algo que yo no estaba sabiendo gestionar tampoco, que creía que iba a ser muy difícil gestionarlo. Entonces como que tampoco quería él exponerlo tanto a una situación que yo sabía que después podía traer como pues más caos, ¿no? En la rutina del día a día. Entonces me dice Adriana de la escuela y le dije, no, no creo, o sea, no hay manera, le dije, no va a querer, probablemente le pueda dar una crisis de ansiedad ahí, no, ¿qué voy a hacer yo? Y después de venir de esta crisis muy agresiva, también pues me daba mucho miedo, ¿no? Y me decía así como que no, mira, vamos a intentarlo, no me acuerdo exactamente bien cómo fue la plática, que bueno, dije, bueno, pues accedí, ¿no? Y el primer... Lo fuiste madurando, tú también, aceptando sí, como que en tu lo fui cabeza, procesando. A ver, adaptemos logística, tiempos, sí, que sea... Sí. Y el primer acercamiento fue con Logros. Me acuerdo que Adriana me sacó una cita con la directora de Logros. Y yo me acuerdo perfecto el primer día que yo llego, conozco a Susi, empiezo a platicar con ella y le empiezo a platicar de Manuel. Pues Manuel viene así y me dice, ¿cómo? Y ahorita no está haciendo nada. Y no, le digo, está en mi... Pero para mí algo muy normal, ¿sabes? Claro. O sea, yo crecí con él 10 años en la casa sin hacer nada, entonces era como, pues era muy normal. Y me dice que no, tráelo aquí, va a ser amigos, no sé qué. Y yo, es que no creo que se va a querer quedar, o sea, tengo una prima más chica que está estudiando psicología y me acuerdo que hablé con ella y le dije que, oye, pues me tiras paro y vas 2, 3 veces con él. Las primeras veces como que ya te conoce o saber cómo se adapta y yo muy así como muy preocupada por la situación. Mi prima me había dicho que sí y yo me acuerdo que con Susi yo le dije, me gustaría ver si Manuel puede venir, no sé, martes y jueves y que venga 2 horas. Ajá. O sea, traer un ratito a ver pues si le gusta, si realmente pues sigue indicaciones, cómo se comporta. O sea, yo estaba... Era algo demasiado nuevo para mí, la verdad. Y Susi, sí, no hay problema, se puede venir así, no sé qué, o el día completo. Y yo, no, es que no se va a querer quedar el día completo. O sea, total, ya, tuvimos esa plática y me dijo, mira, tráetelo mañana. Mañana los llevan como equitación. Entonces, a Manuel le gustan mucho los animales. Me dijo, aprovecha, porque yo le dije que le gustaban. Entonces, me dice, aprovecha que van a los caballos, a lo mejor eso lo emociona y no sé qué. Y yo, bueno, está bien. Le digo, ¿y cómo es la logística? Y me dice, no, pues, aquí tenemos transporte, entonces se van con el maestro, llegan a desayunar tacos, van a los caballos y se regresan. Y tú en todo el proceso, y yo, no. No, o sea, yo ahorita me da risa porque siento que es como cuando la mamá lleva el primer día al hijo al kinder, o sea, así me sentía yo. Y yo, ¿cómo? Y luego me acuerdo que le digo, pero yo lo llevo, lo acompaño, me tengo que ir con él. Y ella, no, o sea, tú lo vas a dejar aquí y ellos se van. Y yo, no, le digo, es que no hay manera, o sea, yo estaba, no hay manera. Total, dije, bueno, vamos a hacer la prueba. Me acuerdo que salgo de ahí y iba en el carro como procesando todo y yo, ay, Dios mío, o sea, por favor, ayúdame. Ya, me acuerdo que iba a la casa, hablo con Manuel y en mi casa Manuel se fue como, no, ¿y por qué? Y así como que medio, como que no quería, pero así quedó, o sea, ya no me hizo más, como más seguimiento del tema. Al día siguiente, lo alisto en la mañana, lo llevo. ¿Y vieras que se bajó del carro? Porque yo le dije que iba a ver los caballos y iba a ir a hacer nuevos amigos. Entonces lo llevo y le digo, mira, te vas a quedar aquí, ella es Susi, van a ir a los caballos. Sí, está bien, bye. Así, o sea, como si nada. Y me acuerdo que yo me subí al carro y dije, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿en qué momento? O sea, para mí era algo demasiado nuevo y demasiado magnífico, ¿no? Y todavía me quedé ahí como que fuera un rato y estaba como que procesando lo que estaba pasando. Y le dije, bueno, ya pues lo voy a dejar. Y me fui.
me espero tantito a ver si no hay una crisis. Sí, no, yo todo el día también seguro, estuve sí. así como que... El teléfono va a sonar. Ajá, no, y luego aparte también como que los tacos, a cuáles tacos van a ir, Ajá. y esta parte, digo, ya estaba como que más así, pero pues como no estaba yo, dije, no sé, o sea, era mucha incertidumbre, ¿no? Oye, total, ya, pues se termina el día, regresa, voy por él, y se sube al carro. Es que fui a los tacos y mis amigos, y tengo amigos nuevos, y me subí al caballo, y estaba él anonadado con la experiencia, ¿no? Y yo estaba en shock, o sea, no te puedo explicar también, ¿no? Y ya, pues para no hacerte largo el cuento de ahí, obviamente empezó yendo todos los días en el horario completo, o sea, fue como pez en el agua, se cuenta, o sea, como si él siempre hubiera estado en ese tipo de rutina, ¿no? Estoy listo. Ajá, exactamente. Entonces, pues obviamente yo lo veía, que iba contento, que disfrutaba, que se la pasaba bien, que se subía al carro contándome sus experiencias muy contento y que estaba increíble, ¿no? Y a raíz, por ejemplo, de este, que creo que fue como el primer tema o el primer paso, pues obviamente viendo el resultado, yo me súper abrí a lo que me recomendaban o lo que me decían de, oye, mira, pues esto. Luego también otro tema, por ejemplo, fue la dieta, que me decían mucho. Manuel antes tenía una dieta de pizza, McDonald's, la papa. O sea, su comida, mira, para no hacerte largo cuento, despertaba y su desayuno, ay, esto me da pena, la verdad, pero bueno. No, es un proceso aprenderlo. Despertaba, o sea, de sexto de primaria o más o menos esa edad de adolescencia hasta que falleció mi mamá, su desayuno eran tostitos con queso. Porque eso era su comida favorita o su snack favorito, entonces mi mamá era como, ok, le doy los tostitos con queso para que después me acepte unos taquitos de frijoles o me acepte unas quesadillas. Pero su menú, quitando los tostitos con queso, era tacos de frijoles, quesadillas, arroz, le gustaba el arroz, o le gusta el arroz todavía, pizza, hot dogs, de repente con berrinche, huevito con papas, y creo que nada más. O sea, no comía pollo, no comía verduras, no comía fruta. Era eso, así tal cual te lo estoy diciendo, era como, eso se le mezclaba todos los días y se iba como turnando, ¿no? Esa era la dieta Manuel, era lo que yo estaba acostumbrada, que pues estaba bien y estaba súper normalizado en mi casa. Entonces cuando me empiezan a decir como, no, es que Manuel, la proteína, el huevo y que esto y que el otro, y es que yo, Manuel, nunca comió pollo, o sea, entonces también entra esta otra parte de lo que te digo de el ponerlo en escenarios incómodos, es esta parte de la crisis, de no quiero, y luego se queda un rato ahí conmigo de que no, es que esto y lo otro, bla, bla, y a veces yo tengo que hacer otras cosas. Entonces, como que para mí, cada que iba a haber un cambio incómodo, el imaginarme este escenario, pues era difícil, o sea, era como, obviamente, querer sacarle la vuelta, ¿no?, a esa situación. Y después también, con diferentes herramientas, pues fui aprendiendo como que la situación no tenía que ser tan rígida o no tenía que ser tan, creo que esa es la palabra, o sea, rígida, que podía ser como paulatinamente y que eso iba a ahorrar como mucha crisis y mucho caos y mucho así, al grado que ahorita Manuel, ya nos sentamos a las 2 de la tarde, que es la comida, y se come su pollito a la plancha con zanahorias, tomate, arroz o espagueti, yogur, o sea, ya es, creo que no hemos implementado como una dieta específica, o sea, para autismo, pero Manuel ya lleva una dieta balanceada de desayunar huevito, su comida de plato normal, come verduras, come lo que come una persona normal con una dieta sana, ¿no? ¿Y te verbalizaba algo de eso? ¿No te hablaba como de los sabores que descubría o comí tal cosa como algo raro o simplemente lo aceptó? Sí, creo que simplemente lo fue a aceptar. O sea, creo que el empezar a convivir, por ejemplo, en la escuela, con otros chicos y ver que comían otras cosas y como... Hasta cierto punto, fíjate, con este tema de la comida, tanto en la casa como en salir a restaurantes y como lo que comen en la escuela, a mí me da la impresión, esto es como conclusión propia, que para él el empezar a comer otras cosas empezó a significar como un sentido de pertenencia, ¿sí? Como, es que los demás están comiendo esto, entonces, bueno, yo también. Entonces él como que empezó a acceder a probar muchas otras cosas. Ahorita están en encuentro y llevan clases de cocina y también, o sea, que hicieron una salsa y el otro día me dijeron de que no, que Manuel hizo arroz, y yo, ¿cómo que hizo arroz? Cosas así que pues a mí me empezaron a sacar de siempre superar mis expectativas, ¿no? Pero sí, o sea, también ese tema de cambiar la dieta era algo que al principio yo estaba muy negada. Yo de que, pero es que así ha crecido 10 años, ¿cómo de la nada yo voy a llegar a sentarme a decirle, no, ya no vas a comer esto, ahora vas a comer esto otro? Que aparte, obviamente, esto que él comía sabe muchísimo más rico. Y así, o sea, digo,
de ahí empezaron a surgir como muchos cambios que yo dije, ok, podemos ir haciendo cambios y Claro. todo va avanzando para bien, ¿verdad? ¿Y cómo estás tú hoy? ¿Cómo estoy yo hoy? Hoy por hoy, muy bien, gracias a Dios. Sí ha sido como una montaña rusa de emociones y de retos y de muchas otras cosas. Pero, o sea, con el tema de Manuel, creo que a pesar de que ha habido ciertas situaciones puntuales en estos 5 años que han sido difíciles y que me han sacudido tanto emocionalmente como pues en capacidades de resolver fuertemente, la gran mayoría me ha causado mucha satisfacción. O sea, el ver cómo él se ha ido convirtiendo en otra persona y en un adulto tal cual, sí es muy gratificante y es muy bonito el poder ver cómo él ahorita está disfrutando su vida y está pues empezando a construir también una personalidad, un sentido de pertenencia a la sociedad, cosa que pues antes no tenía, digo, porque estaba en una burbuja. Es muy bonito, o sea, ver Qué eso. maravilla. Y pues sí, Tú fuiste su puente se podría decir, su sí. puente a un mundo enorme que Diferente. sigue descubriendo de sí Sí, mismo. Diosito sabe por qué pasan las cosas. Fer, veo en ti tanta luz, tanto amor, tu Sí, capacidad para resolver y transformar desde una aceptación que es de verdad de mucho respeto, de mucha admiración. Tal vez son palabras huecas, pero tu gracias. historia me parece que es una historia de luz que me encantaría seguir cerca de ti para ver qué tanto más tú y Manuel logran brillar. Gracias. Muchas gracias. Ahorita que dijiste eso, me pasa mucho que a veces cuando platico alguna cosa puntual o así, como que siento que a las personas se les hace muy... o sea, como que para mí esta situación o la aceptación que me ha dado este camino, ya lo tengo muy normalizado, ¿sabes? Creo que no, pues no se me ha hecho como tan difícil o tan así como, ay, esta nueva responsabilidad o algo así, creo que simplemente como que pues el camino se fue abriendo y pues gracias a Dios hemos llegado a donde estamos ahorita juntos como hermanos y ahí los dos, cada quien pues va avanzando a su paso también, ¿verdad? Si pudieras darle un consejo a alguna hermana, hermano, que tienen a hermanos chicos o grandes con el trastorno del autismo, ¿qué les podrías decir? Buena pregunta. Creo que el primero es como en el camino, o sea, como papá, como cuidador, como hermano, como maestro, psicólogo, o sea, quien sea que esté como cerca de un chico con autismo, como hacer todo desde el amor, o sea, hacer lo que realmente te nace hacer y poder transmitir esta parte que hablábamos ahorita como de la energía, de brindar esa seguridad, brindar ese vas a estar bien, el estoy contigo, pero también te impulso, o sea, como toda esta parte desde el amor y no hacerlo desde el miedo, desde el tengo que, o esa como energía que a lo mejor lo vuelve un poquito forzado con mucha fricción. Creo que eso es un ingrediente esencial para el crecimiento de ellos y el abrirte a escuchar a personas que tienen experiencia, que saben del tema y que quizá el probar cosas que tú desde adentro ves como imposibles o que quizá no es la mejor opción o no las apruebas en tu visión. Muchas veces tú estás viendo el escenario, y creo que aplica para muchas otras cosas, desde adentro. O sea, desde adentro, desde la burbuja, desde el acompañamiento. Pero en mi caso que me tocó entrar a la situación a verlo desde un tercero, porque digo, yo antes estaba muy desapegada de eso, y poder escuchar, o sea, como que a otras personas y dejarme guiar, fue lo que cambió mucho el camino de la situación, ¿no? Entonces, forzarte tú como adulto, o sea, un poco a tener esa apertura y a probar e intentar, y bueno, si no funciona, bueno, pues no pasa a lo mejor de una crisis, ¿verdad? Pero tener esa apertura, o sea, a escuchar y a dejarte guiar. Y pues ya, creo que sería eso. Eres muy valiente, Fer. Sí, muy valiente, de verdad. Y gracias, es una historia que gracias. nos inspira a muchos. Muchas gracias por compartir con No, muy nosotros contenta, el muy día de hoy. contenta. Gracias. ¿Y dónde te podemos seguir? ¿Dónde me pueden seguir? Fergiana.mx
¿En En Instagram? Instagram, sí. Muy bien. Sí, ¿Ahí sí, tienes sí. tus cuadros? Sí, ahí tengo mis cuadros para que los vean también. Excelente. Muchas gracias. No, Gracias por ustedes. estar aquí en el podcast de 360, donde la inclusión no es un favor, es un derecho. Gracias. ¿Cuánto duró? 1 hora. ¡Wow! Y siento que me faltaron muchas cosas.